pues se llegó la fecha en la que Cotton Head había señalado para dar un decreto en el cual las vías ferroviarias darían preferencia a los ferrocarriles de pasajeros, y aprovechó la conmemoración de la Revolución Mexicana para dar el anuncio. Mientras tanto, la candidata Claudia Sheinbaum también incluye dentro de sus discursos políticos la creación y la habilitación de diferentes rutas de trenes de pasajeros, ya que es una constante, ya que es una promesa que el presidente Cotton Head ha mantenido de volver a conectar a todo México a través de las vías férreas. Es una misión importante. Lo difícil es saber si se va a poder realizar. No sabemos cómo quedaremos económicamente, cómo quedarán las arcas económicamente después del sexenio de Cotton Head. No sabemos cómo queda en la deuda, cómo la hayan trabajado. Entonces, hasta que no tengamos los datos duros de cómo arrancará económicamente el próximo sexenio, no sabremos si todas estas promesas de campaña que nos dice Claudia Sheinbaum serán la continuación de los proyectos dejados por Cotton Head, puedan llevarse a cabo. Por lo mientras, suena bien, suena interesante. También habrá que analizar si estos proyectos no afectarán de ninguna manera a las poblaciones y comunidades por las que se esté pensando implementar estas vías férreas o las estaciones que se tengan que estar construyendo o que se tengan que estar rehabilitando. También hay que tener ojo en ello. No es una tarea fácil. Y por ejemplo, ahora que estamos platicando sobre esto, todavía queda la deuda del tren que conecta al AIFA con la Ciudad de México, ¿no? Esa es todavía una situación que no se ha resuelto, no se ha entregado el proyecto, ni siquiera se tiene una fecha estimada para que se concluya la obra y todavía está empantanada. Ni siquiera se han otorgado el derecho de vía para poder ejercer la realización del tendido de la vía, por lo que ya es un tema de urgencia, porque el sexenio de Cotton Head está próximo a terminar y no se ve fecha alguna para que el tren del AIFA, el tren interurbano que conecta al AIFA, vaya a entregarse o vaya a inaugurarse, o por lo menos a que se note que se está haciendo el trabajo con él. Y bueno, así está esta historia de los trenes. Por lo menos para este gobierno sí representa una situación importante que dejar, porque como en otros países, las vías férreas, los trenes, son un importante modo de transporte. Hay que recordar un poco a casi 30 años de que se cancelaron los trenes de pasajeros en México, el gobierno federal intenta volver a conectar al país con este servicio y ya inició el trámite para recuperar el uso del sistema ferroviario concesionado a particulares en 1995. Hay que recordar también que Cotton Head, en esta conferencia matutina que habíamos hecho mención, reveló que se concesionaron más de 20,000 kilómetros de vías férreas que las empresas decidieron usar solo como transporte de carga y solo dejaron los trenes turísticos como el Chepe, que recorre Chihuahua y Sinaloa, y el de Tequila en Jalisco. En palabras del Cotton Head, dijo: voy a dar a conocer el día 20 de noviembre el decreto, ya estamos trabajando. Inclusive ya se enviaron cartas a los concesionarios, invitándolos a que vayan preparando sus proyectos, considerando que como ellos tienen la concesión de los trenes de carga, que puedan también recibir las concesiones para trenes de pasajeros, precisó. Se les dará lo que resta de este año 2023 para que evalúen y decidan, por lo que estimó que para enero del próximo año ya podrán decidir de qué manera se reactivará el servicio, cuya recuperación iniciará en este último año de su sexenio, pero ya le tocará a su sucesor llevarlo a cabo. En un tiempo razonable ellos deciden que no van a otorgar el servicio de trenes de pasajeros y van a seguir con el de servicio de carga,
Nosotros vamos a tomar la decisión de que el Estado mexicano inicie un programa para la adquisición de trenes de pasajeros y se utilicen las mismas vías para que vuelva el servicio de trenes a México. Eso precisó el presidente. Otra opción sería convocar a otros empresarios que quieran entrar por las concesiones para mover pasajeros. Si no, definitivamente sería el Estado directamente, tal como administrará el Tren Maya en Quintana Roo y el Tren del Istmo en Oaxaca. Pensando en sus opositores, Cotton Head dijo que no es una expropiación, que sus decisiones se fundamentan en la Constitución mexicana y hará válida una cláusula del convenio que hizo el expresidente Tribilín en 1995, cuando se dio el sistema ferroviario de México. Es nada más hacer uso del derecho que tenemos para que se utilice toda esa infraestructura en beneficio del pueblo de México. Milagrosamente no quitaron un artículo, una fracción donde se establece que si el Estado mexicano, en beneficio del pueblo, considera restablecer el servicio de trenes de pasajeros, puede hacerlo en cualquier momento. A lo mejor nunca imaginaron que nos iban a hacer falta los trenes de pasajeros, que ayudan muchísimo, porque es quitarle tráfico a las carreteras, es menos contaminación, es un transporte cómodo y barato, externó Cotton Head. En Ciudad Sagún, Hidalgo, está la empresa Alstom, que construye trenes para todo el mundo y ya se tiene todos los derechos de vía. Ya no hay que abrir ningún tramo, no hay que afectar ninguna zona de humedales, ya es por donde han pasado los ferrocarriles desde hace más de 100 años. Con los trenes de pasajeros, queremos que se pueda viajar desde Cancún hasta la Ciudad de México, en tren desde la Ciudad de México a Guadalajara, Nayarit, Sinaloa, Sonora, hasta la frontera, desde la Ciudad de México a Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey hasta Nuevo León, desde Ciudad de México hasta Chihuahua en tren, dijo Cotton Head. El decreto se dará a conocer en el aniversario de la Revolución Mexicana, que también se cumplen 150 años de la construcción del primer tren de pasajeros en México, y esa situación sí se dio el día de hoy, en un decreto que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. El presidente de la República, Cotton Head, emitió un decreto por el que se declaró área prioritaria para el desarrollo nacional la prestación del servicio público de transporte ferroviario y de pasajeros en el sistema ferroviario mexicano. Para lograr este objetivo se utilizarán 17.484 kilómetros de vías férreas e instalaciones que fueron concesionadas para servicio de carga. De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, las primeras 7 rutas que se concesionarán serán las siguientes, y deberán considerar preferentemente las estaciones que se encontraban en operación antes de 1995, cuando el entonces presidente de la República, Tribilín, permitió la participación de privados y otorgó concesiones para la operación de los ferrocarriles. Las rutas son México-Veracruz-Coatzacoalcos, el tren interurbano AIFA-Pachuca, la de México-Querétaro-León Aguascalientes, también la ruta Manzanillo-Colima, Guadalajara-Irapuato, la ruta México-San Luis Potosí, Monterrey-Nuevo Laredo, la otra ruta es México-Querétaro-Guadalajara-Tepic, Mazatlán-Nogales, y la que incluye Aguascalientes, Chihuahua y Ciudad Juárez. Al encabezar la ceremonia conmemorativa del 113 aniversario de la República Mexicana, en el Zócalo capitalino, el presidente Cotton Head dijo que ahora esas vías férreas se van a utilizar para el servicio de trenes de pasajero. El decreto establece que en las vías generales de comunicación ferroviaria concesionadas se dará preferencia a la prestación del servicio público ferroviario de pasajeros y se respetará el servicio público de transporte ferroviario de carga en términos de lo dispuesto en la concesión respectiva. Los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de carga serán los primeros en ser invitados para presentar los proyectos para la implementación del servicio ferroviario de pasajeros, dentro de sus vías generales de comunicación ferroviaria que les fueron otorgados en concesión. Los interesados deberán presentar sus propuestas ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a más tardar el 15 de enero de 2024. En caso de que los concesionarios del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga no presenten propuestas viables en inversión, tiempo de construcción, modernización de vías para otorgar el servicio de pasajeros, o no manifiesten su interés y aceptación en el plazo establecido en la cláusula anterior, el Gobierno federal, a través del Sistema de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, podrá otorgar títulos de asignación a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Secretaría de Marina.
que ya operan el Tren Maya y el Tren del Istmo de Tehuantepec. En su caso, a particulares que presenten propuestas y estén interesados en prestar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros, en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de los Servicios Ferroviarios y su reglamento. En el decreto se recordó que desde su nacimiento en el mundo en 1769, el ferrocarril ha jugado un papel fundamental en el proceso socioeconómico de las naciones, sin ser México la excepción. Además, en México el ferrocarril fue crucial en el desarrollo de fines del siglo XIX y principios del XX. Fomentó la integración del territorio nacional, redujo las distancias y facilitó el movimiento de personas y mercancías, aunado a que su construcción permitió la explotación de recursos en zonas remotas, estimuló la agricultura y la minería, y favoreció el establecimiento de nuevas poblaciones y el crecimiento económico. En 2023, se cumplen 150 años de la instalación del primer ferrocarril de pasajeros en México, construcción que inició con el presidente Benito Juárez García y que culminó con el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, con una ruta que iba del Estado de México a Veracruz. Posteriormente, la red ferroviaria conectó a México con los mercados internacionales, principalmente con Estados Unidos, lo que incrementó el comercio y la inversión extranjera. Por tratarse de una industria estratégica, en 1937, el presidente Lázaro Cárdenas concretó la Rectoría del Estado en la operación y la prestación del servicio público ferroviario de carga y de pasajeros. Cotton Head comentó que se está considerando también las estaciones que se encontraban en operación antes de 1995, cuando se suspendió el servicio de pasajeros. Esta decisión la tomamos porque los viajes en tren serán más económicos, cómodos, menos contaminantes, pues puedan electrificarse las vías. Es un transporte público más seguro y se incrementará la movilidad de la población desde las principales ciudades de México hasta la frontera norte, finalizó el mandatario.